Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más al rincón de Ancar, el rincón del fútbol, del ocio, de la tecnología, pero sobre todo de la familia bética. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y como digo yo y dice todo el mundo, este sueño es real, este sueño es real. Debido a los últimos acontecimientos, os voy a poner un poco en situación. Debido a la victoria del Rayo, eh, debido a la victoria del Rayo en semifinales y ha pasado pues a la final, independientemente del resultado del Friburgo que ganó al Sporting de Braga, con lo cual que ha demostrado que el partido que nosotros hicimos en el Sporting de Braga fue un fiasco, y queda demostrado, pues, pues nos da esa quinta plaza, nos da acceso a Champions League. Entonces, por eso digo que el sueño es real, porque ahora mismo ha pasado a ser una utopía o un sueño que se puede tocar con la yema de los dedos. ¿Por qué pongo que el sueño es real? Es real así en interrogante. Porque todavía no es matemático, es virtual. Es virtual, es decir, provisional. En el caso de que consigamos aquí una victoria, ya ese sueño se convierte en realidad, ¿vale? Por eso pongo el sueño es real. Poner un poco de contexto. eh, Ahora mismo, pues, la Real Sociedad, os voy a poner un poco de contexto como son las cosas y ahora os diré un poco la clasificación. Y lo tengo por aquí, voy a tener por aquí, un momento. Ah, ah, aquí, ¿vale? Esto por aquí, aquí. Os voy a comentar un poquito la clasificación, pero eso lo haremos un poquito en la siguiente foto. Y hay que comentaros eso, que los dos mejores jugadores que muestran ese sueño que se puede hacer realidad son Cucho Hernández, el máximo goleador del Betis, y el mejor jugador de la Real Sociedad, que es Mikel Oyarzabal, que actualmente es delantero de la selección española, ¿vale? Así que pasamos, pasamos a la siguiente foto. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos del partido. Tenemos los datos aquí del partido, que ya después en el análisis de datos ya iremos más o menos viendo los árbitros y todo. Pues el partido se va a jugar en el estadio de Anoeta este sábado a las 9 de la noche, con lo cual es catalogado como el partido de la jornada. Bueno, sal- salvo el clásico, que es el domingo, este es el segundo partido más atractivo de la jornada en que se enfrentan pues la Real, que ya ha ganado la Copa del Rey, pero con los datos que os he dado antes, pues quiere la Champions y aspira más. Está pues a 9 puntos del Betis, a 9 puntos, de momento es una distancia difícil, pero se puede salvar. Y el Betis pues está en esa quinta plaza, ¿vale? Aquí tengo un poco los datos. El Betis está quinto con 53 puntos. Y luego está la Real Sociedad novena con 43. Está a, bueno, a 11 puntos, corrijo, 11 puntos. Una distancia muy difícil, pero bueno, si la Real aspira a esa quinta plaza, tiene que ganarlo todo y que y que el Betis pinche, ¿sabes? Y se prevé un partido bastante bonito, y esperemos que no esté manchado por la polémica arbitral. Esperemos. Así que nada, ahora vamos a pasar al contexto del partido.
Pues aquí tenemos el contexto del partido, pues de la mano de Fútbol Fantasy. Y aquí vamos a ver un poquito el contexto del partido, los lesionados, los sancionados y un poco las posibles alineaciones, ¿vale? Simplemente posible. Aquí nos comenta que el estadio de Anoeta acogerá este sábado 9 de mayo a las 9 un duelo importante en la pelea por los puestos europeos entre la Real Sociedad y el Betis. Pues con ambos equipos necesitados de puntos en este tramo de temporada. Bueno, eso lo exagera un poco. Más la Real que el Betis. La Real Sociedad atraviesa un momento complicado y no conoce la victoria desde hace 4 meses. Correcto. Último punto. El Betis, para asegurar esa quinta plaza de la Champions, tiene que conseguir mínimo 2 victorias. Sí, mínimo conseguir 2 victorias. Con 2 victorias ya lo tiene seguro. Dice, el conjunto de Chururdín llega al encuentro con un balance reciente de 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Luego lo veremos en el análisis. Lo veremos en el análisis, de datos. Y, y actualmente está en la novena posición, como lo hemos dicho antes. Y el Betis de Manuel Pellegrini, por su parte, ocupa la quinta posición y llega en una dinámica más positiva, ¿vale? Con 3 empates y 2 victorias en sus últimos 5 encuentros. Eso ya lo veremos en el análisis de datos. El conjunto verde y blanco pues, viajará a Noeta con el objetivo de sumar 3 puntos importantes para afianzarse en esos puestos europeos y, ¿por qué no?, Champions League y cerrar la temporada con buenas sensaciones, ¿vale? Esto es más o menos el resumen de lo que pienso yo y que pensamos todo el mundo. Vamos a empezar primero con las reglas de nuestro equipo. Pues el conjunto dirigido por Matarazzo, la única baja que tiene, tiene la baja de Álvaro Odriozola, que sigue fuera hasta octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior. Luego tenemos otra baja que es Iñaki Rupérez, que duda para el encuentro y encara la recta final de su recuperación tras una operación de menisco, pero ya se entrena con el grupo, con lo cual, si no va mal, tendrá algunos minutos. Como novedad aparece Gonzalo Guedes, que sufrió un esguince de tobillo y se perdió el anterior partido con el Sevilla. Sigue continuando trabajando al margen, pero puede aparecer. Mientras que Igor Zubeldia pues encara la recta final de su proceso de recuperación tras una rotura fibral en el bíceps femoral. Este un poquito más de la recuperación. Los jugadores que están disponibles pues son Beñat Urriente, que se entrena al margen, que se había entrenado al margen después de varios días, pues ya está disponible. John Carricaburu, que supera el 15 de tobilla, pues se reincorpora al grupo. Y Pablo Marín, que tuvo una contusión en el tobillo, trabaja al margen durante la semana y ya está disponible. Y eso en el tema de lesiones, ¿vale? En el tema de lesiones y recuperación y convocado, esta es la situación. Y por parte de sanciones, el único que está sancionado es Aramburu, que no podrá jugar este partido por acumulación de tarjetas, ¿vale? Eh, Novedades en la alineación, aunque luego después vamos a ver la alineación. Pues va a presentar novedades obligadas, como la vuelta de Ari Elizondo al lateral derecho, fue sancionado Aramburu, luego Caleta Car y con Martín van a seguir en el eje de la zaga, pese a la recuperación de Zubeldia, sí, de momento, con Sergio Gómez como candidato para la izquierda. Luego, en el doble pivote va a haber una novedad con Jean Herrera ganando protagonismo en el tribote, Osuchi en la media punta, acompañando a Turriente y Carlos Soler, dejando fuera de la ecuación a un Gorro Chatsegui que no estuvo bien en Sevilla. Arriba, arriba en la punta de lanzataque va a estar Cubo, Takeshi Kubo, pues acompañado en los extremos por Oyarzábal y Valencia, ¿vale? Sin descartar, sin descartar en el centro del campo como novedad al sueco
Óscarson, ¿vale? Eso más o menos son las novedades y la última hora de la Real Sociedad. Aquí tenemos que aquí tenemos la alineación posible. Tenemos la alineación posible, tenemos a Remiro en portería, eh, como en el Zagajón Martín y Caleta acá, cuidado que tiene 4 amarillas, así que si consigue la quinta se puede perder el próximo partido. Luego tenemos a Sergio Gómez, que está por delante de Algen, parte como favorito para estar allí. Aris en fijo, Aris Justondo es fijo en el lateral y en el lateral derecho. Luego tenemos en el centro del campo Turrientes, que es otro fijo. Carlos Soler, otro fijo. Y luego tenemos aquí la variedad de Herrera, Oscarson, que tiene 4 amarillas, con lo cual yo creo que se va a reservar. Y Suchi como tercera alternativa. Lo más normal es que esté ya. Luego tenemos a Barrenechea en un extremo, a Ataque Cubo en otro extremo y como delantero más adelantado, Miquel Oyarzabal. Aquí tenemos más o menos la sorpresa. La sorpresa de Oscar perdón, es irlandés, pero con 4 amarillas yo creo que lo va a reservar. La apuesta segunda de Miguel Oyarzabal, Juan Martín que está en un momento de forma, con lo cual eso es muy buena noticia para la sociedad. Y el que puede caerse es Yangel Herrera, aunque yo, en el caso de que se cayera, yo estaría más por Suchi que más por Ocaso en el tema de la plantilla. Y ahora nos va a pasar al Betis, que el conjunto verde y blanco pues llega con la baja confirmada, como sabemos, de Mar Bartra, por una lesión de larga duración, que se pierde la temporada por una rotura de la fascia plantar, sobre el pie, y Ángel Ortiz, que está lesionado del bíceps femoral, con lo cual esos dos futbolistas ya se pierden la temporada. La nota positiva de Perenini, pues Junior Firpo, que se entrena con el grupo después de sus molestias y que apunta a estar disponible para el encuentro de Navidad partiendo desde el banquillo. El 11 pues va a presentar grandes penales y va a ser parecido al que salió con el Orión. Con Valle bajo palo, una línea defensiva formada por Diego Llorente Nata en el eje de la zaga, Héctor Bellerín en el lado derecho y Ricardo Rodríguez en el lado izquierdo. Luego en la medular van a ser fijos Anraba y Fornal, y mientras que en el medio campo ahí ya Perenini tiene una versatilidad de opciones. Puede usar a Lo Celso, usar a Marroca o usar a Fidel, ¿vale? Y ya en el ataque, pues el mismo de siempre. Anthony Yade por los extremos y Cucho Hernández como delantero centro, ¿vale? Aquí vemos un poco novedad de eso. Tenemos eso, a Valle fijo en portería, luego fijo Nathan Llorente, Rodríguez en el extremo izquierdo, Bellerín en el extremo derecho, luego tenemos Fornal otro fijo, y aquí Alrabá fijo también, cuidado que tiene 4 amarillas, cuidado que tiene 4 amarillas, así que si consigue una quinta se puede perder el siguiente partido con el Elche. Y luego tenemos pues a Lo Celso, Fidalgo y Marroca. Mm, y después tenemos pues Abde, Antonio Extremo y Cucho en la delantera. Aquí, viendo más o menos las amarillas, yo las amarillas tendría mucho cuidado con Anrabá, que tiene 4 amarillas, y con Cucho Hernández, que tiene 4 amarillas. A ver, aquí depende mucho de cómo termine el partido. De cómo termine el partido. Si el Betis acaba ganando el partido y Cucho Hernández tiene 4 amarillas y consigue la quinta, entonces el partido del Elche sería como partido medio trámite y aquí pues, jugaría Bakambu, Cedric Bakambu, ¿sabes? Y luego San Rabat, en el caso de que al final pues consiga esa quinta amarilla y se pierda el partido, lo más lógico, lo más lógico para mi gusto es que yo creo que
jugar aquí Marroca, ¿sabes? Lo que va a hacer es retrasar a Marroca o poner a Sergi Altimira, dependiendo del partido. Depende del partido lo pondré aquí. Y, y para mí eso, Amrabat y Cucho son los dos jugadores que yo tendría más cuidado en el tema de las tarjetas, porque son dos jugadores muy importantes y pueden variar el esquema. En el caso de Cucho no, porque se puede sustituir por Bakambu, pero claro, no tendrías que coger a un delantero suplente como referencia. Bueno, en ese caso tienen a Chimi Ávila, puede actuar como 9, entonces por ahí tiene una variante. Pero en Rabat, la única opción que tiene, si consigue la quinta amarilla y no puede jugar el próximo partido, es que retrase o metas a Altimira, metas a Altimira, o metas a Marroca, ¿vale? Entonces está como más limitado, mucho más limitado. Y luego para mí la amarilla menos importante es la de los Chelsea, porque aquí sí tenemos variantes. En el caso de que los Chelsea consigan la quinta y no pueda estar el próximo partido, pues puede estar ahí, puede estar ahí con inicio fácilmente. Y como sustitución pues puede ser Riquelme o Fidalgo, ¿vale? Tenemos variedad, tenemos bastante variedad, ¿vale? Entonces más o menos esta es la alineación del Betis, ¿vale? Aquí vemos un poquito pues, el riesgo de Toledo, Giovanni Suso, la posible sorpresa de Valentín, que Valentín pues Valentín podría salir sustituido por Ricardo Rodríguez o por Nathan, uno de los dos, uno de los claramente. Luego la apuesta segura de Anthony, un fijo, que ha vuelto a recuperar un poco. Y para mí el mejor jugador en forma Abde, ¿vale? Para mí el mejor jugador en forma Abde y el peligro del Betis con la Real Sociedad. Mientras que en el peligro de la Real, pues tenemos a Juan Martín, aquí tenemos a Abde como el peor peligro del Real Betis Balompié, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los análisis de jugadores y a los datos, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poco de las claves tácticas de la Real Sociedad. Y la clave táctica de la Real Sociedad, la Real Sociedad es un equipo vertical, un equipo muy vertical. Saca con el balón jugado. Tiene más o menos un poquito el mismo estilo que Manuel Pellegrini. Utiliza la posesión como arma defensiva, es decir, utiliza el tener el balón como arma defensiva y luego son muy verticales en ataque, ¿vale? Utilizan la presión tras pérdida, es decir, juegan un sistema de juego muy parecido al sistema inglés, al sistema que usan mucho los jugadores de la Premier, una presión adelantada, un robo tras pérdida y salir a la contra por los extremos, ¿vale? Por los dos extremos y, y dar centros y meter centros a Oyarzabal, ¿vale? Que es un buen rematador de cabeza. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene la Real Sociedad? Pues los puntos fuertes que tiene la Real Sociedad son la versatilidad de sus extremos, tiene un centro del campo muy dinámico y sobre todo y las jugadas de estrategia, ¿vale? Y sobre todo las jugadas de estrategia en faltas, en córner, hay que tener mucho cuidado, porque Oyarzabal es un muy buen rematador de cabeza y tiene un promedio bastante de goles de cabeza. Así que hay que tener mucho cuidado. Y eso, y sobre todo eso, y es un equipo muy intenso, que mantiene una intensidad alta, aunque después tiene picos altos y picos bajos, como todos los equipos. Es un equipo que suele mantener una presión alta y suele ser un equipo bastante incómodo. Pues no tan incómodo como el Getafe, pero es un equipo que nunca lo debe dar por muerto, aunque vaya ganando por 2-0 o 3-0. Siempre hay que tener mucho cuidado, porque es un equipo muy intenso y que no da un balón por perdido, ¿vale? Eso para mí, eso es las claves tácticas que tiene la Real Sociedad. Y ahora pasamos a las claves tácticas del Real Betis Balompié que todos conocemos. Es que es pues lo mismo, parecido a la Real Sociedad, s- mm, mm, presión tras pérdida y salir a la contra, ¿vale? Y salir a la contra con los extremos, ¿vale?
Tenemos la clave de Amrabat, que es el que es el muro defensivo, el que mantiene todo el muro defensivo bien. Y luego tenemos pues y después tenemos bueno, Amrabat sería como el muro, el destructor, el que destruye el juego. Luego tenemos a Pablo Fornal, que es el creativo, el que crea las jugadas. Y luego tenemos eso, la, eh, la velocidad, la velocidad y el desborde de Abde. Y luego tenemos el regate y la magia, el regate y la magia de Anthony. Y luego tenemos pues la versatilidad del Cucho para buscar los espacios y los desmarques, ¿vale? Esas son más o menos las claves del Betis, aparte de la presión tras pérdida, salir a la contra y ser versátil en las jugadas de ataque, ¿vale? Esas son las claves tácticas del Real Betis para todos los partidos mm, y este no- es más o menos igual como todo, ¿vale? Y ahora pasamos a los datos que os gusta con la colaboración de Big Soccer y aquí tenemos los datos de la previa. Tenemos aquí los datos estadísticos de la previa que son más o menos del Betis y de la Real Sociedad y tenemos pues esos 20, bueno, de la Real Sociedad y el Betis, perdona, 11 victorias de la Real, 10 victorias del 10 empates de la Real y 13 derrotas, ¿vale? Mientras que aquí el Betis pues, tiene 13 victorias, 14 empates y 7 derrotas, ¿vale? Aquí tenemos más o menos lo que es la información del partido. Se va a celebrar en el Estadio de Anoeta. El árbitro principal es Muñiz Ruiz y el árbitro del VAR Galvez Rascón, ¿vale? Aquí tenemos pues las dinámicas de los últimos 5 partidos y aquí vemos pues más o menos cómo estamos de forma. Mientras que la Real tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas, es decir, un poquito más irregular. Va en eso que tiene una trayectoria irregular, es decir, no consigue una victoria desde que ganó 2-0 al Levante, es decir, lleva combinando empate, derrota, mientras que el Betis pues lleva 3 empates y 2 victorias en un ritmo ascendente, ¿vale? Luego, después en los enfrentamientos, luego empieza a llover, ¿eh? Pues en los enfrentamientos entre ellos, como veis, pues la Real pues gana por goleada 50 victorias, 32 empates y 43 victorias del Betis, ¿vale? Estos equipos suelen empatar poco o a veces gana la Real o a veces gana el Betis. Así que prevemos que pase un partido muy dinámico, de muchos goles, que se pueden cantar o para un lado o para otro. Aquí tenemos los lesionados que hemos comentado antes, aquí lo tenemos. Aquí tenemos más o menos los máximos goleadores. Tenemos a Oyarzabal con 14 y Abde con 8, son los máximos goleadores. Luego tenemos a Guede, a Cucho, Brahim de Anthony y Barnechea y Pablo Fornal. Aquí tenemos los jugadores más destacados del Betis, que es Abde, Cucho, Anthony y Pablo Fornal. Y por parte de la Real tenemos Oyarzabal, Guedes, Brahim y Barrenechea, ¿vale? Aquí tenemos menos también los destacados y aquí tenemos más o menos el rating para ver más o menos cómo está. Y mira, tenemos de rating, estamos casi igualados, ¿vale? Estamos casi igualados. De plantilla estamos a igual. De portero de ellos tienen mejor portero que nosotros, con lo cual va a ser un duelo muy interesante entre Valle y Remiro, un muy buen duelo. En defensa más o menos estamos igual, aunque nosotros superamos por un poquito. En medio campo nosotros tenemos mejor medio campo que la Real Sociedad, con lo cual este debería ser pues una de nuestras bazas para intentar conseguir los 3 puntos. Y luego en ataque tenemos mejor ataque. Bueno, ellos tienen levemente un poco mejor que nosotros, pero eso no tiene que ser excusa para intentar pues ir a por los 3 puntos.
Bueno, y con todos estos datos que os he dado, os voy a dar mi predicción del partido, aunque bueno, en los pronósticos puse un- un pronóstico un poquito lanzado, me lancé. Este partido va a ser bastante complicado, bastante complicado. El- como hemos dicho, el Betis, para afianzar esa quinta plaza y tener acceso a Champions, necesita ganar dos partidos y uno de ellos es este contra el rival directo. Y la Real, pues, está a 11 puntos. Si quiere tener opciones en las últimas jornadas, en esta última jornada, de alcanzar ese quinto puesto, pasa por ganar este partido sí o sí. Para mí este partido va a haber de base de goles y yo creo que va a ser, pues, va a ser un partido muy disputado y yo creo que voy a poner 1-2. 1-2. En el otro puse 2-3 porque me tiré un poco al pisto, pero yo creo que el partido va a ser 1-2 y, y que el gol y que el gol de la victoria lo va a marcar el Cucho Hernández y el sueño estará más cerca de hacerse real y solamente quedaría una victoria para confirmar ese sueño que sea una realidad. Bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Like si os gustó, suscribiros que es gratuito y me ayudáis muchísimo. Y activad la campanita para que no perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Pues eh, nos veremos, eh, 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 el análisis en frío lo tendréis el domingo, lo tendréis el domingo, así que espero que disfrutéis de esta jornada, sobre todo los que sois Betis, que disfrutéis, que viva el Betis y a por ellos.